La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, la señal más peligrosa. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pues como vemos, ya lo dijo a través de Dios, a través del predicador, y solo porque escrito está, todo se cumplirá en su tiempo. Y si el Señor Jesucristo dijo que volvería, es porque volverá. Y aunque ciertamente lo sabemos y creemos, hay algo que ignoramos, y eso es precisamente el día y la hora. De hecho, él mismo lo dijo en Mateo 25:13, cuando dice, velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aunque no nos dijo el momento exacto de su venida, sí nos ha dicho de las señales que la precederían. Y estoy hablando de su venida a recoger a su iglesia. Y juntamente con ellas también nos ha dado las instrucciones precisas para no perdernos en el camino. Mateo 24, versículos 36 y 40 al 44 dice así. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es muy importante, vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, a la pregunta de cuándo sería el día en que la iglesia sería sacada de este mundo, el Señor, como respuesta a sus apóstoles, les dio una instrucción muy clara diciéndoles, velad. Más bien, antes que sus apóstoles, a sus discípulos. Y nosotros también somos sus discípulos. Por lo tanto, esa instrucción va dirigida también directamente a nuestro corazón. Velad. Juan 14, del 1 al 3 nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creen en mí, crean también creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ante la adversidad que se les venía encima, Jesús desea afirmar a sus discípulos en la fe. Una fe que sería probada por fuego. Porque así es como Dios nos prueba, así es como Dios trabaja en nosotros. Pero no lo hace para matarnos, ni para que quedemos en el camino, sino para purificarnos y con ello hacernos mejores siervos suyos. Es por eso que ante la tribulación que se acercaba, Jesús lo que les pide es, confíen en mí, creen en mí. Bueno, pues confíen en que yo voy a venir por ustedes. Aquí en este pasaje les está anunciando su muerte, su resurrección y ascensión. Y una vez que su cuerpo de gloria eterna subiese al Padre, les prepararía un lugar. Esta misma promesa se la hace a todo cristiano que cree en Él, incluido usted y yo si usted también cree en Jesús. Él partió de este mundo a preparar lugar para cada uno de nosotros. Nos prometió que la separación no sería para siempre. Jesús tiene planes para que durante el proceso, mientras Él viene, nosotros no perdamos la fe y la confianza en Él. Y el requisito para que podamos ir al lugar preparado y así estar para siempre con Él está en la frase, os tomaré a mí mismo. Los tomaré para mí. Y ese es el evento del glorioso arrebatamiento que estamos esperando. Eso es lo que a nosotros nos debe dar esperanza, que Él nos va a tomar para Él. Tristemente, hay algunas denominaciones que lo niegan.
Pero nosotros, estoy hablando del arrebatamiento, niegan el arrebatamiento, pero nosotros lo creemos porque la Biblia así lo enseña y lo acabamos de leer. Y si no fuera así, pues simplemente no seríamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasaría? Pues que nuestra creencia sería como tener cualquier religión muerta, porque lo que nos hace estar firmes proclamando su palabra y sirviéndole es que anhelamos, que esperamos el momento y el día que regrese, porque si lo prometió, es que lo va a cumplir porque Él es fiel y verdadero. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo nos hace una advertencia a tener cuidado? Bueno, pues porque vendría a la tierra una gran apostasía, que muchos iban a ser arrastrados al engaño al grado que hasta la iglesia sería confundida. Todo esto, como lo hemos estado aprendiendo, se está cumpliendo palabra por palabra. También dijo que iban a venir falsos maestros, que iban a arrasar con la iglesia, como lo hemos comprobado. Pero nos conforta saber que aún en medio de ese tiempo, y a pesar del rechazo y la hostilidad, habría un remanente fiel que estaría predicando el Evangelio. Filipenses 4, 21 y 22 dice: Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La Biblia da cuenta que en los inicios de la iglesia primitiva hubo una gran persecución de cristianos. En el caso de Pablo, estuvo frente a grandes emperadores presentando defensa del Evangelio. Y mientras estaba encarcelado en Filipos, predicó a los de la casa del César. Pues ahí lo dice el texto. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Eso significa que él les predicó a ellos y ellos creyeron. Por eso les llama santos, los incluye dentro de los santos. Otros como Esteban murieron por causa del Evangelio, pero vamos a ver el texto. Hechos 7:5 dice: y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él murió por causa del Evangelio, fue el primer mártir. Tal vez en estos tiempos el ataque ya no sea por medio de una persecución como la que sufrieron los apóstoles. Y además también en la Edad Media se dio mucha persecución de cristianos. Yo traigo a colación casi siempre la Edad Media porque fue la edad del oscurantismo, donde se perseguía a los cristianos y los mataban, los masacraban, les hacían infinidad de cosas, atrocidades. Se inventaron muchos instrumentos para torturar. ¿Ustedes se imaginan eso? Quizás ya para este tiempo ya la persecución no vaya a ser así. Y todo, ¿saben qué? Lo más triste es que todo se hacía en el nombre de Dios. Háganme ustedes el reverendo favor. No obstante, ahora hay otra clase de ataques que es más letal que la iglesia está sufriendo porque es una persecución espiritual silenciosa. De ese ataque es que nos habla Mateo 24:24 cuando dice: por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Esto debería de ser terrible para la iglesia, porque ser la iglesia, cualquiera podría decir que cuando Jesucristo venga, va a estar despierta espiritualmente y que todo el mundo va a estar mirando hacia el cielo porque Cristo viene. Eso sería lo más lógico. Porque obviamente como cristianos ya sabemos todas las cosas que Él profetizó y que además se cumplieron y se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Pero hay algo que nos advirtió cuando dijo claramente que habría personas que no se darían cuenta que sucedería y que tampoco se darían cuenta de que el tiempo sería peligroso, porque su regreso por su iglesia sería en un tiempo en que nadie estaría pensando en qué sucedería. Y cuando dice que es peligroso, nos habla que se trata de una apatía espiritual solapada y consciente. Eso es lo peligroso, que es solapada y consciente. Esa
es una señal que se dará además de la ya larga lista de acontecimientos que conocemos y que el Señor nos dejó en su palabra diciendo que sucedería antes del arrebatamiento de su iglesia. De hecho, ya hemos estudiado sobre las señales que son, entre muchas otras, violencia, apostasía, falsos maestros, falsos profetas, avances tecnológicos, globalización y pues un largo etcétera, acerca de las cuales ya hemos estudiado anteriormente. Eso ya lo hemos visto en las semanas pasadas. Pues sobre todo eso que es evidente está la apatía espiritual. Nadie se da cuenta de todas esas cosas. Nadie se da cuenta que son señales de que el Señor viene pronto. Todos están en la lela. Les preguntas tú, oye, ¿tú ya habías leído de esto? ¿Tú sabías de esto? No, yo no sé. Ay, es que yo no tengo tiempo. Ay, es que yo solamente veo esto. Ay, es que yo veo aquello. Por favor, despierten. Despierten. ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Saben por qué les digo? Porque yo estoy segura que a ningún cristiano consciente le gustaría vivir o estar en esa condición de apatía cuando el Señor venga por su iglesia. Pero estoy diciendo cristiano consciente, no creyente imprudente, insensato. Infortunadamente, la apatía espiritual está íntimamente relacionada con la iglesia de hoy, que a pesar de todo lo que está habiendo a su alrededor, no lo ve, no hace nada por volver sus ojos a Cristo, no está buscando la sana doctrina, se conforma con la comida chatarra que le sirven en platos de plástico cada domingo y ni gestos hace. A otros les da igual si se congregan o no a estudiar la palabra. Ponen 1 y 1000 pretextos y anteponen sus intereses personales al compromiso con el Dios de la palabra. Otros tantos, qué barbaridad, qué lamentable. Miren, se consideran parte del inventario de su congregación, porque no faltan, ahí están en todos, son ajonjolí de todos los moles. Y cuando van, ¿a qué creen que van? Solo a dormir el sueño de los justos, cómodamente sentados en la banca de siempre. Y hay de aquel que se siente en esa banca porque ya está separada. ¿Saben por qué es eso? Porque son apáticos espirituales. Y por lo mismo no se dan cuenta que Cristo viene pronto. Por eso decimos que este es el momento más peligroso que la iglesia está viviendo. Y si no lo creen, miren, basta que comparemos esto. Miren, en el trabajo, la gente parece una abejita. Es súper eficiente. No, hombre, todavía el jefe ni les pide nada cuando aquí ya le están presentando lo que el jefe les está pidiendo, lo que el jefe quiere, y hasta les alaba y les dice, uy, no, qué barbaridad. Son como eficientes, son muy eficientes, parecen abejas. Pero en los cultos están indiferentes, distraídos, no se dan cuenta que Cristo está a la puerta. Y eso habla de apatía espiritual voluntaria, porque se puede evitar. Se puede evitar. ¿Pero por qué no se han dado cuenta? Pues precisamente porque su apatía es tan profunda que no les permite abrir los ojos y voltear a ver hacia arriba, hacia el cielo. Solo tienen los ojos clavados en la tierra, en las cosas del mundo, en la economía, en los gobiernos, en la política, en compro, vendo, hago, no hago, me caso, me divorcio, voy aquí, compro allá. Así está la iglesia. Se ha mezclado con lo vano y superfluo del mundo y no es nuevo. Ya pasó en los tiempos de Noé y eso mismito está sucediendo hoy en día. Ahora, fíjense lo que les voy a decir para que no me malinterpreten. Es muy bueno que nos demos cuenta de cómo está la economía, cómo están manejando los gobiernos, cómo están gobernando, qué hay en la política, de qué manera compramos, o sea, todas esas cosas son muy importantes porque son parte de lo que dice la profecía. Entonces, yo no estoy diciendo que no nos fijemos en eso. Lo que estoy diciendo es que no solamente
veamos las cosas, sino que miremos, que les pongamos atención. Porque podemos estar platicando, ay sí, mira, la economía está bien mal, están subiendo los precios, no encontramos estas cosas y tenemos que andar buscando y cosas, y se queda en eso. Pero no lo aterrizamos a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos va a haber escasez de cosas, que el dinero se va a escasear. Todas esas cosas, o sea, no lo aterrizan. Y eso es una apatía profunda. Miren, la generación de Noé solo veía, pero no miraba, no estaba consciente, no se percataba que había un hombre que se estaba preparando. Un hombre que estaba trabajando por su propia salvación y la de su familia. Así deberíamos de estar todos los cristianos, preparándonos, cuidando nuestra salvación y la de nuestra familia. Pero miren, así como la gente de ese tiempo le parecía un desperdicio que aquel hombre en un tiempo que podía estar disfrutando de la vida, se la pasaba trabajando en algo que consideraba ridículo. Así está la iglesia de ahora. ¿Y saben qué? Que no se dan cuenta que las cosas del mundo, las cosas del diablo, es como usar la tarjeta de crédito. ¿Qué nos dice la tarjeta de crédito? Haz ahora, compra ahora y pague después. Y así le va a pasar a la iglesia. Está comprando ahorita como con tarjeta de crédito, pero va a pagar después. ¿Se imaginan ustedes eso? Porque mucha gente que se dice iglesia ya ha quitado su mirada de las cosas de arriba. Pocos son los que están pensando en que llegará el día en que el Señor vendrá por su iglesia. En muchas congregaciones no se habla del arrebatamiento, porque no saben, porque no conocen, porque no lo entienden o porque simplemente no quieren asustar a la gente. Y prefieren predicar otro tipo de enseñanzas. La gran mayoría está llevando, gran mayoría de pastores, de maestros, de profetas, de apóstoles, como se hacen llamar ellos, está llevando a su feligresía a la codicia. Solo les están enseñando a cómo hacer dinero, cómo ser prosperados, cómo sacar el campeón que llevan dentro, pero no se les enseña a prepararse para el arrebatamiento. Y eso es muy peligroso. Escuchen lo que dice Mateo 24:44. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el día del hombre, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Qué dijo Jesús? Que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensa. Entonces, como vemos, la iglesia está viviendo un tiempo muy peligroso y hay dos razones para decirlo. La primera es porque el Señor dijo que se predicara su evangelio, no ocurrencias, y eso no está ocurriendo en la mayoría de las congregaciones. Y segundo, porque se ha descuidado la vida espiritual alejándose de Dios. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta es la primera iglesia de las 7 a la que reprende y confronta. Pues eso mismo le dice a la iglesia apática de hoy: arrepiéntete de tu situación espiritual. ¿Por qué estás viviendo de esa manera? ¿Por qué te conformas a que aunque respiras estás muerto espiritualmente? Recuerda tu comienzo en el Evangelio. Arrepiéntete y regresa porque aún tienes tiempo. Reconoce que estás mal. Vuélvete a mí, porque yo solo voy a venir, pero por mi iglesia. De tal manera que si la iglesia sigue apática, insensible y cerrando los ojos a las evidencias de su pronta venida, no entenderá que la advertencia que se le hizo a Éfeso es la misma advertencia para ella. Cada cristiano fielmente comprometido como parte de la iglesia en esta tierra tiene la gran responsabilidad, quiéralo o no, de cumplir el mandato que Cristo le ha dado de proclamar el Evangelio
en medio de cualquier apatía u oposición. A quienes compartimos la palabra no nos debe de importar si tenemos gente durmiéndose mientras nosotros estamos hablando. No nos debe de importar si hay gente apática, si hay gente desinteresada, si hay gente que se opone, si hay gente que cuestiona. No, eso no nos debe de importar, porque nosotros les damos la palabra, pero el Señor se las damos a su mente para que la vean, pero el Señor es el que la aterriza al corazón de las personas. Pero además, ¿saben que también tiene responsabilidad con su propia alma y la de los suyos? Y para quienes anhelamos su regreso, debemos tener claro que nuestra vida espiritual está en juego. Pero les voy a decir algo que es clave para poder entenderlo. Miren, todos decimos ser cristianos. Pero será hasta que suene la trompeta y ocurra el arrebatamiento, que ahí se sabrá realmente quién es cristiano y quién no. Y les digo que es clave porque esto nos debe llevar a reflexionar que si queremos estar seguros que seremos arrebatados, primero tenemos que probarnos a la luz de la Escritura, que enseña que los verdaderos cristianos se reconocen principalmente, no dije que fuera lo único, por tres cosas: por su obediencia, porque han crucificado su carne y porque han renunciado al mundo. ¿Quién lo dice? Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dice: el que me ama, mi palabra guardará. Esa palabra guardará, ese verbo guardar, significa obedecer, significa hacer. Entonces, el que me ama va a obedecer mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso se llama obediencia. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados a la obediencia por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí el texto nada más dice son guiados por el Espíritu de Dios. Yo le pongo a la obediencia, porque el Espíritu de Dios nunca nos va a guiar a hacer algo en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, esto nos comprueba. El Señor nos dice que seamos obedientes. Y nos dice que para que estemos seguros que lo obedecemos es porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, el segundo, Gálatas 5:24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es, crucificar la carne. Lo dice bien claro el texto. Y segundo los Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, ¿qué está diciendo? Que esos que han crucificado la carne ya no andan como andaban antes. Han cambiado su manera de vivir porque ahora han sido nacidos de nuevo. El tercero, Primera de Juan 2:15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí nos dice: no ames al mundo, y eso es renunciar al mundo. Ahora vamos a ver qué nos dice Filipenses 3:7 y 8. Es Pablo hablando, dice: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está comprobando esto? Lo que Pablo dijo, que él ha renunciado al mundo, que ya nada de las cosas del mundo le importa. ¿Se fijan? Cómo la Biblia se complementa. La Biblia no se contradice, jamás se va a contradecir. El espíritu de la Biblia es uno y siempre se complementa uno con otro. Y aquí ya vimos que lo que nos dice es que seamos obedientes y nos lo comprueba. ¿Quiénes son los que son obedientes? Tal, ya nos dice cómo. También dice que crucifiquemos la carne y nos dice quiénes son los que crucifican la carne. ¿Quiénes son los que renuncian al mundo? La Biblia sí es de fácil, yo no sé por qué se complican tanto. Por ello, miren, quien se examina sincera y objetivamente
tiene que cuidarse de no ser un cristiano apático a quien le agrade embriagarse con los placeres del mundo. No vaya a ser que el gran día del Señor que estamos esperando agarre descuidados a algunos. Por ello hay que ver hacia el corazón y darse cuenta que hay alejamiento de Dios y se vive como si Él no existiera. Eso es apatía espiritual. Mientras tanto, la iglesia diligente, la iglesia activa, la iglesia comprometida, tiene que permanecer despierta, alerta, velando, porque la mejor noticia es que Cristo viene pronto, aunque para los dormidos puede ser la más terrible, porque tristemente, así es como muchos serán encontrados. Ahora, es menester decir que a su regreso por su iglesia, nadie va a ver al Señor. Él se queda en las nubes y desde allá nos llama con la trompeta. El Espíritu Santo nos levanta y nos lleva a su encuentro. Y eso está a punto de suceder. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Él lo dijo. Iglesia, no esperemos a ver una luna roja o que el Señor tenga un brillo extraño. No nos equivoquemos. Las señales ya están dadas. Sin embargo, el Señor Jesucristo dio una clave muy importante cuando dijo que vendría en un tiempo cuando, a pesar de las señales, la iglesia estaría menos consciente de su regreso. Y este es el tiempo. La apatía de la que se dice iglesia lo indica. Lucas 19, 43 y 44 dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo que la iglesia no ha sabido aprovechar los momentos de la visitación de Dios. Y así como Jesús se lo dijo a Israel, que lo acabamos de leer en el texto, la iglesia tampoco ha entendido el momento en que Dios lo visitó. Y ahora, de acuerdo a la Biblia, no hay, según lo que yo entiendo, aparte de todas las que ya hemos estudiado, ninguna otra señal más clara que nos advierta que Cristo viene. Excepto esta, porque Él dijo, el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y no está hablando del mundo, porque el mundo no espera a Cristo. Está hablando de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia no se ha dado cuenta? Otra vez digo, por su apatía espiritual solapada. Y además, consciente. La apatía que es evitable se da en miles de personas alrededor del mundo. Y aunque se hagan llamar cristianos, su alma está vacía. No tienen a Cristo. Por ello, aunque ahora muchos se digan ser la novia de Cristo, no lo son, porque siguen coqueteando con el diablo. Y para enseñarnos lo peligroso que es estar distraídos, Jesús nos pone el ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes. Y allí entendemos que no todos los que se congregan se van a ir en el arrebatamiento. También habló ahí en Mateo 24 de 2 hombres que estarán en el campo. Y dijo, tomaré uno y dejaré al otro. También habló de 2 mujeres que estarían moliendo en un molino de madrugada y dijo, tomaré a la una y dejaré a la otra. Habló de un matrimonio en una cama y lo mismo dijo, tomaré el uno y dejaré el otro. En todos estos casos, está hablando de que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Pero sobre cómo va a ser, pues bueno, eso nadie lo sabe, solamente Él. Lo que sí entendemos es que lo que Jesús estaba diciendo es que mucha gente estará en la iglesia sin saber qué es lo que hace allí. Otros muchos se harán llamar cristianos, pero estarán distraídos como las 5 vírgenes insensatas que estaban en la iglesia, pero no estaban esperando al novio, estaban sin aceite en sus lámparas. Eso quiere decir que solamente son creyentes que se creen cristianos, pero no están preparados. Siguen esperando la advertencia para que se preparen, pero esa ya la recibieron. Y ahora lo único a esperar es la noticia que ya no será prepárense, sino el novio está aquí, salgan a recibirle.
Y cuando eso pase, ya no habrá tiempo de prepararse ni de pedir aceite a los demás. ¿Por qué? Pues porque la salvación es personal. Y nadie podrá hacer nada por el otro por muy lleno de aceite que esté. Nadie podrá salvar a nadie. Ya no habrá oportunidad. Se habrá acabado el tiempo y la gracia, aunque usted no lo crea, está a punto de terminarse. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia divina todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Después de que Cristo venga por su iglesia, la gracia habrá terminado, y antes de su segunda venida se decidirá el destino de cada persona a través del juicio. Y no habrá apelaciones. Allá no va a ser como los juicios terrenales donde se puede apelar en un tribunal. No, aquí ya no va a haber apelaciones. Es decir, la gracia de Dios se acabará y Cristo, que hoy permanece con los brazos extendidos para abrazar a todo pecador y darle su perdón, los va a cerrar y ya no habrá más oportunidad de salvación. Noé le creyó a Dios todo lo que Dios le dijo que iba a suceder, pero no solamente le creyó, le obedeció y se puso a trabajar en construir el arca de salvación. Y el arca es un prototipo de Jesús. Y ustedes que me están oyendo, ¿qué sucedería si ahorita fuera el arrebatamiento de la iglesia y ni tú ni yo estamos preparados? ¿Qué va a pasar con nosotros y con nuestros hijos? Porque hoy la iglesia está descuidada. Y ese es un grave problema. Porque mientras el Señor dice que viene pronto, la iglesia sigue pasando bien el tiempo. Piénselo. Y le voy a decir una cosa, eso no es culpa de los pastores, de los maestros, de que le enseñan, es culpa suya, porque usted no se pone a estudiar la palabra. Acuérdese que Dios es personal y le habla a cada quien de acuerdo a lo que la persona necesita. Así que usted no le va a tener que echar la culpa al pastor ni a nadie. Usted es el culpable porque tiene su Biblia empolvándose y no la usa, no la lee. Ya conocemos la verdad. Es el tiempo de volver a Dios. Todavía tenemos. Cristo viene pronto por su amada iglesia y quiere encontrarla viva, quiere encontrarla activa, quiere encontrarla despierta, quiere encontrarla velando. Segunda de Pedro 2:5 dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿ustedes creen que nos va a perdonar a nosotros? Miren, Pedro hace más de 2000 años habló del juicio que les espera a todos los apóstatas, a todos los que se apartan de Dios. Y a nosotros nos dice que si Dios no perdonó a aquella generación, mucho menos nos va a perdonar a nosotros con todo el conocimiento que tenemos. ¿Cuál conocimiento? Pues de que Dios actúa, de que Dios dijo cómo se iban a hacer las cosas y si no se hacían, Él iba a poner un remedio. Y lo vemos a través de las dispensaciones. Dios siempre ha trabajado de manera diferente, pero nada se ha quedado sin su castigo, nada absolutamente. Entonces, si ya lo estamos viendo a través de la palabra, hay unos estudios que hice en el primer año que se llaman Enseñemos correctamente la Biblia. Yo les invito para que los escuchen y los lean para que quien no sepa qué son las dispensaciones, allí pueda aprender y se dé cuenta cómo es que Dios trabajaba y sigue trabajando a través del tiempo hasta que nos lleve. Así que hoy las congregaciones de los afamados mercaderes de la fe están llenas de personas, sí, llenas de emociones, pero vacías de Dios. El infierno también está lleno, pero no de personas que Dios rechazó, sino de personas que por su apatía rechazaron a Dios. Termina el estudio, empieza el servicio. Cristo viene pronto por su iglesia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y esta enseñanza es para meditar en ella. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Y si no se ha suscrito, lo invito a que lo haga. Para mí es muy importante que lo
que lo compartan. Mire, Noé fue pregonero de justicia. Y en mi caso también soy pregonera de justicia porque estoy compartiendo la palabra. Entonces ayúdeme a que la palabra sea compartida. Si usted no tiene esa, no puede compartirla porque se le dificulta o por lo que sea, pues entonces ayúdeme. Y eso también ya es que usted sea un pregonero de justicia porque está compartiendo lo que otros estamos haciendo. Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida y agradecer de corazón a quienes me distinguen con su suscripción. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La iglesia verdadera dice: ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Amén.